¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria? Bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Estamos con la autora de esta iniciativa, la congresista Verónica Mendoza, que es representante por la región Cusco y actualmente integra la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Congresista, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste este proyecto de ley de ordenamiento territorial. A ver, primero creo que sería importante ver un poquito el diagnóstico de cómo Correcto. estamos ahorita en materia de planificación sobre el uso del territorio. Ahí creo que estamos un poquito fregados, ¿ah? Un poquito mal, sí, porque primero que no hay planificación, ¿no? Todo el mundo interviene en el territorio sin una perspectiva de mediano y largo plazo, sin coordinación, y ahí hay otro problema, entre los diversos sectores del propio Estado no hay mayor articulación, cada quien también se proyecta sobre el territorio sin coordinar los unos con los otros, y tampoco hay coordinación y articulación entre los niveles de gobierno. Entonces ocurre que a veces hay incluso conflicto entre lo que se plantea, por ejemplo, un gobierno regional sobre determinado espacio territorial y interviene luego el gobierno central con otra idea, con otro proyecto de otra naturaleza, pudiendo generar eventualmente conflicto, ¿no? Y además tenemos, pues, es conocido por todos, asentamientos poblacionales en zonas expuestas a desastres naturales o una concentración poblacional cada vez más creciente en las zonas urbanas, ¿no? Con el abandono progresivo de la zona rural por falta también de intervención del Estado, y que está generando además un problema de desabastecimiento de agua, porque coincidentemente los asentamientos poblacionales se están concentrando en zonas donde hay poca disponibilidad de agua, por ejemplo, la costa peruana, ¿no? Claro. Poniéndonos además en un escenario probable de estrés hídrico, que también sería sumamente complejo de manejar, ¿no? Y un uso no sostenible de los recursos naturales que nos están llevando a problemas de deforestación, lo vemos pues en el caso de Madre de Dios relacionado a la minería ilegal, ¿no? Y todo esto agravado además por un tema de cambio climático, al cual nuestro país es particularmente vulnerable y que ha significado que en los últimos años nuestros glaciares se estén derritiendo, el volumen de agua se esté reduciendo, en fin, y un largo etcétera de complejidades en nuestro territorio que no estamos resolviendo de manera planificada y articulada. Ahora, este diagnóstico que usted nos presenta es bastante complicado, ¿verdad? ¿Cómo ordenamos la casa? Exacto, entonces lo que está ocurriendo ahora y felizmente es que a nivel de los gobiernos regionales se han iniciado los procesos de zonificación económica y ecológica. ¿Qué es eso? Es identificar con estudios técnicos cuáles son las potencialidades y limitaciones del territorio. Por poner algún ejemplo sencillo, donde hay potencial para la agricultura, donde para la minería, donde para asentamientos urbanos, ¿no? Con las consiguientes facilidades para el aprovisionamiento de servicios básicos, etcétera, etcétera. Se están haciendo los diagnósticos, 9 gobiernos regionales ya tienen aprobada esa zonificación económica y ecológica, concluido su diagnóstico, se espera que para finales del 2013 sean 12, se está avanzando. Lo que pasa es, y después que, una vez que sepamos lo que tenemos, qué diversas potencialidades hay, pasa la etapa de, y ahora decidamos qué vamos a hacer. Y para ahí tenemos que ponernos de acuerdo entre los diversos sectores, entre los distintos niveles de gobierno. Y ahí es donde interviene el proyecto de ley definiendo un ente rector sobre el tema del ordenamiento territorial, definiendo las competencias y funciones entre los niveles de gobierno para evitar conflicto y promover más bien el consenso y la ¿Cuál sería el articulación. ente rector en este caso? Nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley que sea el Ministerio del Ambiente. Sobre esto quiero comentar un poco porque una de nuestras lecturas y que otros también han manifestado es que un tema que tiene que ver con planificación territorial podría haberse encargado al CEPLAN, ¿no? Claro. O a la PCM, por ser un tema que va a abarcar en efecto los diversos sectores. El problema es que creemos que en el caso del CEPLAN hay una debilidad institucional lamentable que no permitiría impulsar este tema, y por otro lado el Ministerio del Ambiente ha venido ya a lo largo de los últimos años impulsando este tema en el diagnóstico del territorio, e inclusive hay ya normas de diversa naturaleza que de alguna manera reconocen al Ministerio del Ambiente como ente rector en materia de ordenamiento territorial. Digamos, para resumirlo, como el Ministerio del Ambiente ha venido impulsando el tema, pues que continúe con la tarea, puesto que ha demostrado, digamos, voluntad política. Sabemos que esto puede resultar controversial, pero eso es lo que estamos planteando en la norma, y estamos institucionalizando un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial con este ente rector, con una Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, donde estaría no solo el Ministerio del Ambiente, sino todos los otros sectores, pero no solamente el Estado, sino también sociedad civil, gremios productores, empresariales, de comunidades campesinas, universidades,
para proponer políticas, normas, herramientas, para dar opinión técnica para que el Ministerio del Ambiente pueda conducir este proceso. ¿Y qué pasa, congresista Verónica Mendoza, con, por ejemplo, zonas donde ya se ha, digamos, de manera ilegal la minería se ha asentado? Por ejemplo, usted decía Madre de Dios, o quizás otras regiones del país en donde ya, digamos, será difícil que puedan lograr la erradicación de determinados sectores. Bueno, hay temas que, digamos, no se van a poder resolver directamente a través de la aplicación del proyecto de ley. El tema de la minería ilegal, digamos, el Ejecutivo tendrá que perfeccionar la estrategia que está implementando, que tiene que ver con interdicción, que tiene que ver con formalización de los mineros informales, etcétera, etcétera. Pero sí, la idea es a futuro prevenir y delimitar claramente hasta dónde se va a autorizar, por ejemplo, en este caso, minería, ¿no? Porque uno de los grandes problemas en Madre de Dios es que se fueron otorgando concesiones de manera indiscriminada, sin pensar, y era evidente que en el mediano plazo iba a ocurrir pues digamos, este descalabro total, ¿no? en materia de extracción del recurso. Entonces nosotros estamos planteando justamente que aquí reitero, a partir de la identificación de las potencialidades y limitaciones del territorio, se defina a través de comisiones técnicas, tanto a nivel provincial como regional, donde estén nuevamente entidades del Estado, pero también sociedad civil, se defina de manera participativa, consensuada, cómo vamos a usar el territorio. ¿Participativa significa que la población va a poder tener participación en ello? Lo estamos planteando en dos niveles. Primero, que en las comisiones técnicas hayan representantes de cámaras de comercio, de productores agropecuarios, de comunidades campesinas, inversionistas, etcétera, etcétera. Eso a nivel de las comisiones técnicas para que se pueda desde el principio incorporar sus expectativas sobre el uso del territorio. Es decir, para no esperar que nos veamos las caras cuando estemos interviniendo en el territorio y eventualmente haya ya conflicto, ¿no? Sino antes podamos todos participar en la planificación. Pero adicionalmente estamos planteando y le estamos dando un carácter profundamente democratizador a esta política, el hecho de que una vez propuesto el plan de ordenamiento territorial, donde se define aquí minería, aquí agricultura, aquí turismo, esto sea sometido a consulta popular. Claro, porque estamos hablando de un plan... Por cada región, digamos, ¿no? Claro, porque estamos hablando de un plan que pretendemos rija la vida, la organización territorial para un plazo de 10 años, que es lo mínimo, digamos, en términos de planificación. Entonces, es una herramienta tan importante que va además condicionar los otros planes, planes de desarrollo urbano, planes de manejo de áreas naturales protegidas. Tiene que tener primero una base técnica sólida, pero también legitimidad, consenso y apoyo de la ciudadanía. A ver, ahí va a haber un problema, porque, por ejemplo, en muchos casos la inversión minera tiene un respaldo económico, pero la población no quiere. Pero sin embargo, a los intereses nacionales y económicos, la minería genera riqueza. ¿No se van a generar más conflictos en lugar de evitarlos? Todo lo contrario, nosotros creemos que abordando el problema antes de se puede evitar lo que viene ocurriendo hasta ahora, porque cuando usted ha puesto el ejemplo de la minería, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? Latente, ¿no? En la actualidad. ¿Qué suele ocurrir? Sí, en efecto, no es casual que de los conflictos sociales vigentes en nuestro país, entre el 60 y 70% sean socioambientales, es decir, tienen que ver con disputas de este tipo, justamente porque no hay diálogo. Por ejemplo, en los grandes proyectos mineros son impuestos de manera arbitraria y sin mayor consulta por el gobierno central, sin que haya diálogo, coordinación previa, planificación con las autoridades locales y regionales y mucho menos con la ciudadanía. Hay falta de información, ¿no? Y hay también, hay que decirlo, en algunas zonas presión excesiva de industrias extractivas, ¿no? Y eso es un tema que también en su momento vamos a debatir, porque minería, perfecto, con las regulaciones ambientales y sociales que corresponden, pero ¿hasta qué punto, no? Puede ser que en una provincia, como está ocurriendo ya en algunas zonas del interior de nuestro país, tengamos 5 o 6 proyectos mineros en una misma cuenca, alcanzará el agua para abastecer a todos esos proyectos, además de los proyectos agrícolas y pecuarios, el abastecimiento y consumo humano, etcétera, etcétera. No nos estamos preparando para esos escenarios. El ordenamiento territorial va a ser, a ver, de cuánto disponemos y cómo lo distribuimos. Planificación, definitivamente. Definitivamente. Entonces, nosotros creemos que más bien planificando y de manera participativa podemos evitar los conflictos en la medida en que también todo esto se sustente técnicamente también, ¿no? Congresista, ¿dónde se encuentra el proyecto actualmente?
Está en manos de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología y en manos de la Comisión de Descentralización. En ambos casos ya se está iniciando el proceso de construcción del predictamen, puesto que hay otros proyectos de ley que versan sobre la materia que también van a contribuir a que este tema sea impulsado. Pero, sin duda, de enorme interés. Yo quería ir también a otro proyecto, porque el tiempo nos va ganando, que está relacionado también con el trabajo que usted desarrolla en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, y esta ley que me parece que es reivindicativa y que está relacionada a la coordinación intercultural de justicia, vale decir que abarca sobre todo a las comunidades campesinas y nativas, que en muchos casos son olvidadas en nuestro país. En efecto, comunidades campesinas, nativas, rondas, para reconocer lo que en realidad ya reconoce la Constitución en su artículo 149. Ese es el ejercicio de su función jurisdiccional, impartir justicia en su territorio, ¿no? Coordinando con la justicia ordinaria con un criterio de horizontalidad y de equidad entre ambos sistemas de justicia, ¿no? Es un enorme avance en términos de pluralismo jurídico en la medida en que esto se apruebe. Entendemos además que el Poder Judicial que ha presentado la iniciativa legislativa ha hecho talleres previos con rondas campesinas, comunidades, de manera bastante participativa, y esto va a permitir que haya claridad de funciones entre lo que pueden ejercer las autoridades comunales y lo que tiene que ser visto necesariamente por la justicia ordinaria. Lo interesante de este proyecto también es que se va a constituir en un importante reto para el Congreso de la República, porque siendo que va a tener impactos en derechos colectivos de pueblos indígenas, llámese comunidades campesinas, nativas u otras, va a tener que ser consultado. Recordemos que este Congreso aprobó por unanimidad la ley de consulta previa. El Ejecutivo ya está empezando a implementarla, lo cual saludamos, pero el Congreso no. Estamos, digamos, ahí un poquito en falta, y justamente este proyecto de ley va a ser objeto de consulta de parte del Congreso de la República, y vamos a, pues, el Congreso, digamos, someternos en términos positivos a un proceso de diálogo intercultural para garantizar toda la legitimidad de esta ley y su aplicabilidad y efectividad, de tal manera que se nos viene un escenario, creo yo, muy interesante para el Congreso de la República y la profundización de la democracia con un sentido intercultural. Correcto, yo le agradezco mucho por estar acá, por sobre todo la forma didáctica que nos han explicado los dos proyectos, y bueno, un proyecto y otra iniciativa que ya está, que acaba de ser aprobada. Y por supuesto seguiremos conversando y quizás tenga otra oportunidad de hablar un poquito allá del Cusco, que es un tema importante también. Por favor, con todo gusto, estaremos volviendo. Muy gentil, la congresista Verónica Mendoza, representante por la región Cusco, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso.